Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Rocío, estudiante de Psicología, y vamos con el capítulo 15 de Historia de la Psicología. Empezamos directamente ya con los neoconductismos, el conductismo metodológico de Edward de Tolman y de Clark Hull. En su esfuerzo de renovación teórica, el conductismo metodológico encontró un aliado en el positivismo lógico, que abogaba por una filosofía científica basada en la teoría y la práctica de las ciencias, de cuyo análisis brotaría su característica teórica del conocimiento. Solo podrían considerarse significativas aquellas proposiciones que fuesen verificables lógica o empíricamente. Distinguieron dos planos bien diferenciados en el discurso científico: el plano del lenguaje de observación, que estaría directamente relacionado con las impresiones sensoriales y cuyos enunciados podrían, por tanto, verificarse directamente por experiencia, y el plano del lenguaje teórico o hipotético, que haría más bien referencia a propiedades y acontecimientos inobservables, los llamados constructos teóricos o hipotéticos, sometidos sus términos a definiciones operacionales relacionadas, ¿no?, con factores empíricos. Los conductistas metodológicos sustituyen un esquema estímulo-respuesta del conductismo anterior por otro más amplio: estímulo-organismo-respuesta. Entendido aquí por organismo el conjunto de cuántas variables hipotéticas intermedias se estimasen necesarias para dar cuenta de las relaciones funcionales entre los estímulos y las respuestas observables. El conductismo cognitivo y propósito de Edward Tolman. Tolman proponía una aproximación molar al estudio de la conducta. No era admisible, según él, plantear una psicología en términos fisiológicos y desarrollarla luego en términos comportamentales. Su perspectiva era estrictamente comportamental, que terminó caracterizando como conducta molar, una expresión con la que quiso subrayar su interés por los rasgos globales del comportamiento, los que se presentan a una observación desprejuiciada del mismo. Cuando se considera la conducta a este nivel molar o global, aparecen de inmediato una serie de rasgos o propiedades. La conducta en cuanto tal es más que la suma de sus partes fisiológicas y diferente de ella. Es un término emergente con propiedades descriptivas definitorias exclusivas. Entre los caracteres que se descubren cuando se considera la conducta al nivel molar, destacan los rasgos principales que la definen, cuyo papel será decisivo en tanto que causas de la conducta, sus causas más inmediatas o determinantes inmanentes, que es que los estados fisiológicos internos del organismo también serán causas de la conducta, pero mediatos. Y aquí aparecen el propósito y la cognición. El propósito se entenderá como la persistencia que se observa en las conductas hasta que éstas alcanzan una determinada condición u objetivo meta. Y la cognición se definirá como la suposición que el organismo hace respecto del medio para poder cumplir sus propósitos. Que esta suposición fuera o no consciente era ya irrelevante. Las variables independientes no conducirán a las dependientes de una manera directa, sino que lo harían por mediación de las intervinientes, propósitos y condiciones, que se erigían así en sus causas inmediatas. Distinguió dos tipos de condiciones: las disposiciones medio-fin, que eran disposiciones signo-gestálticas, y las expectativas, que eran expectativas signo-gestálticas. Las primeras se refieren a la selectividad mostrada por el organismo en una situación dada en relación tanto con los estímulos y con las respuestas. Para las expectativas hacen referencia a las disposiciones que surgen en el organismo en situaciones correctas y que le preparan para una presencia de posibilidades discriminativas, manipulativas o instrumentales, de apoyo que el entorno le ofrece a su conducta en una situación y momentos determinados. Distinguió asimismo dos tipos de propósitos: los apetitivos, como el hambre y el sexo, y los aversivos, como el miedo y la agresividad, que consideró como los impulsos o motivaciones fundamentales que ponen en marcha y subyacen a toda conducta. En tanto que propositiva o orientada a metas, la conducta se caracteriza por su docilidad o maleabilidad, es decir, por su susceptibilidad de modificarse en función de las distintas metas que el organismo se propone alcanzar o evitar. En el aprendizaje se adquieren relaciones cognoscitivas entre signos y significados, y entre medios y fines. Estas redes de relaciones o mapas cognitivos permitirán al organismo emitir una respuesta, la que menor esfuerzo exigiera siempre que se diera la motivación suficiente para ello. Reconoció 6 tipos de aprendizajes: catexias,
creencias de la equivalencia, expectativas de campo, modo de conocimiento de campo y discriminación de los impulsos y pautas motoras. Posteriormente redujo su número a 5. Los aprendizajes de la aproximación, la evitación, el escape, la elección y la latente. El conductismo mecanicista, Clark y Hulk. Hull se esfuerza por dotar a su sistema de la estructura lógico-formal de un sistema proposicional hipotético-deductivo. Armó un entramado teórico que establecía a partir de la precisa definición operacional de sus términos un pequeño conjunto de principios o postulados de carácter muy general, que expresó en forma lógica y matemática, de los cuales se deducían teoremas y corolarios referidos a la realidad empírica y susceptibles, por tanto, de verificación mediante la observación y el experimento. La conducta tiene la función de reducir las necesidades del organismo cuando sus condiciones fisiológicas se desvían excesivamente del estado óptimo. Para subvenir a esas necesidades bastan en algunos casos las reacciones desencadenadas de manera innata por la asociación, instintivas. En otros casos, la supervivencia del organismo requiere de reacciones adaptativas más flexibles y adecuadas, son las que conforman el proceso de aprendizaje. Un impulso, drive, es un estímulo que empuja al organismo a actuar. Sin impulso no hay conducta, y distinguió entre impulsos primarios, que son los innatos, y los secundarios, que son los adquiridos. El impulso es un constructo hipotético, una variable interviniente, que no podía ser observada ni medida directamente, sino que tiene que ser inferida a partir de alguna condición empírica. Las relaciones estímulo-respuesta que fuesen seguidas de la reducción de alguna necesidad o impulso aumentarían la probabilidad de que los mismos estímulos evocasen esas mismas respuestas en ocasiones posteriores. Tal es la ley del reforzamiento primario. El aprendizaje no lo es de hábitos aislados, independientes unos de otros, sino que estos aparecen organizados o integrados en familias de hábitos adquiridos y jerarquizadas, esto es, ordenadas en función de la fuerza de los hábitos que las componen. Hull se esforzó también por dar cuenta de los propósitos y las condiciones. Recurrió a dos conceptos principales. La reacción fraccional anticipatoria de meta, que hace referencia a la presencia en una conducta compleja aprendida activada por alguna necesidad de una serie de pequeñas respuestas de meta antes de llegar a ello. Y los actos de pura estimulación, que son movimientos internos que no tendrían más función que la de servir de estímulo para otros actos, y son las respuestas de Hull al problema del pensamiento. El conductismo radical de Burgos y Skinner. Skinner se opuso frontalmente a los planteamientos del conductismo que él mismo bautizó como el metodológico de Tolman y Hull, cuestionando la necesidad de realizar conjeturas hipotéticas en un plano teórico distinto del puramente empírico, ambiental y conductual, al que el conductismo clásico de Watson había exigido ceñir la investigación. Propuso tender la explicación psicológica al plano puramente empírico de las variables y relaciones ambientales y conductuales observables. Propuso distinguir con nitidez entre los dos tipos fundamentales de conducta, respondiente y operante. La conducta respondiente toma su nombre de que responde a un cambio ambiental antecedente y es por tanto respuesta a la presencia de un estímulo que la provoca o la induce. Y la conducta operante, por el contrario, no es provocada por un estímulo, sino emitida por el propio organismo de un modo aparentemente espontáneo o libre. Distinguió también entre dos tipos de condicionamiento, asimismo respondiente o operante, en función de la clase de conducta implicada en el proceso. En ambos casos, el condicionamiento se produce por la aplicación de un estímulo reforzador, pero mientras que en el condicionamiento respondiente el reforzador se aplica a otro estímulo, condicionamiento tipo E, en el condicionamiento operante lo hace a una respuesta, condicionamiento tipo R. Es en este segundo tipo de condicionamiento, el condicionamiento operante, en el que Skinner iba a centrar fundamentalmente su análisis experimental de la conducta, concentrado en las relaciones funcionales que cabe establecer entre la conducta emitida por el organismo de una parte y sus consecuencias reforzantes de otra. Una tercera variable referida a las condiciones ambientales en las que la conducta se emite, a la que Skinner iba a dar también una importancia crucial, el estímulo discriminativo. Los estímulos discriminativos son los que están presentes en la situación en la que la operante se emite y señalan el organismo la ocasión en la que dicha operante será reforzada, permitiéndole distinguirla claramente de la que no lo será. Controlan la conducta.
Para llevar a cabo su análisis experimental de la conducta, Skinner diseñó la llamada caja de Skinner, habitáculo lo bastante amplio como para albergar al animal utilizando como sujeto de los experimentos, a cuya topografía conductual específica puede adaptarse fácilmente en cada caso. En un experimento típico, de lo que se trata de hacer es depender la representación de la comida, estímulo reforzador, de que el animal emita una operante determinada prefijada por el experimentador, cuando el estímulo discriminativo está presente con el fin de que esa conducta quede reforzada. Los principios fundamentales del condicionamiento operante son principio del reforzamiento, principio de castigo, principio de extinción, principio de control y principio de la programación de los reforzamientos. Principio de reforzamiento. Es la relación de dependencia o contingencia entre un acontecimiento ambiental, es decir, un estímulo reforzador, y una determinada conducta operante de tal modo que ésta llegue a aumentar su frecuencia o tasa de emisión. Principio de castigo. Es la relación de contingencia o dependencia entre un acondicionamiento ambiental y una conducta operante de modo que ésta disminuya su frecuencia o tasa de emisión. El principio de extinción es la relación de dependencia entre un estímulo ambiental y una operante reforzada previamente de modo que se logre disminuir su tasa. Principio de control del estímulo es la relación de dependencia entre una conducta operante y las condiciones estimulares antecedentes presentes a su emisión. Y el principio de la programación de los reforzamientos, la relación de dependencia que puede establecerse entre la distribución de los refuerzos y el mantenimiento de la conducta durante largos periodos de tiempo. Förster y Skinner distinguieron dos criterios básicos de programación de la administración de los refuerzos. El tiempo transcurrido desde el último refuerzo administrado, que eran los programas de intervalo, y el número de respuestas emitidas desde el último reforzador recibido, los programas de razón. Desde la óptica del análisis experimental de la conducta, no cabía plantear la posibilidad de una conducta libre, ya que toda conducta depende funcionalmente de los resultados que se obtienen en su interacción con el medio. Tampoco habría lugar para la dignidad, un término que atribuye la conducta al mérito individual, desviando así la atención a su historia de reforzamiento, la auténtica responsable de su aparición en un momento dado. Skinner viene a concebir la conducta verbal como un tipo particular de conducta operante que actúa sobre los individuos del entorno social en el que se emite su ambiente específico, del que recibe los refuerzos modeladores correspondientes. Las propias operantes verbales emitidas por otra parte irán adquiriendo además la función de estímulos discriminativos de las operantes verbales siguientes, dando lugar de este modo a las cadenas de conducta lingüística en que el lenguaje consiste. Recibe una crítica muy negativa del lingüística norteamericano Noam Chomsky por simplista y reduccionista. El matrimonio Breland observaron que con frecuencia los animales mostraban comportamientos que interferían con los que se les intentaba enseñar, haciendo imposible su momento inestable el aprendizaje final. Estas interferencias, que son derivas instintivas, parecían tener que ver con comportamientos instintivos relacionados con el modo en que cada especie de obtener alimentos en su entorno natural. Y hasta aquí el tema. Quizás ha sido un poco más largo o un poquito más difícil de entender, pero bueno, lo leemos muchas veces más y listo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y saluditos.